Ahora les voy a explicar cómo vamos a manejarnos con la nomenclatura, con la fórmula molecular, cómo vamos a resolver este tipo de ejercicios y obviamente siempre aclarando que es lo que la mayoría tiene dudas, este número de oxidación o estado de oxidación. Bien, lo que tenemos que tener en cuenta primero es que si yo les doy una nomenclatura, ustedes tendrían que aprender a hacer la fórmula molecular. ¿De qué manera? Tenemos que leer, ver qué elementos forman parte de esta nomenclatura y también tenemos que tener en cuenta el dato de valencia, porque si no, no se los daría, ¿sí? Entonces, si yo leo óxido de hierro, entre paréntesis 2, puedo primero clasificar este elemento. También podemos clasificar. ¿Cómo se clasifica? Bueno, óxido de hierro tiene oxígeno, porque la palabra óxido es porque posee oxígeno ese elemento, y tiene hierro. ¿Qué compuesto es? Se clasifica como un compuesto binario, dos elementos, el oxígeno y el hierro. Por otro lado, podemos más específicamente clasificarlo como qué tipo de óxido es. Si yo sé que es un óxido acompañado, el oxígeno está acompañado por un metal, estamos dentro de lo que son los óxidos básicos. Entonces, la clasificación sería óxido básico. Ahora, básico. Si yo quiero saber la fórmula molecular en función de la nomenclatura, ¿cómo tengo que hacer? Bueno, es lo que les voy a explicar ahora. Óxido significa que tiene oxígeno, voy a poner el símbolo. De hierro significa que el elemento que acompaña al oxígeno es un metal y en este caso es el hierro. Entonces, primer paso, pongo los símbolos de cada uno de los elementos que van a formar este compuesto. Segundo paso, miro el estado de oxidación, miro la valencia, miro el número de oxidación. En este caso es el 2. ¿Este 2 a quién se atribuye? ¿Al oxígeno o al hierro? No, siempre se va a atribuir esa valencia, es del elemento que acompaña al oxígeno, ¿sí? O sea que este 2 está hablando del número de oxidación del hierro. Ya les voy a explicar por qué no del oxígeno, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer con este dato? Miren bien, lo voy a poner acá arriba del hierro. Voy a poner ese número, el 2. Arriba del hierro. Estoy diciendo que el hierro, en este caso, está usando el número de oxidación 2. Por otro lado, como hice con el hierro, tengo que hacer con el oxígeno. Tengo que poner su número de oxidación, ¿sí? Entonces, busco en la tabla periódica, busco en la parte de atrás. Cuando llego al oxígeno, me doy cuenta que el oxígeno tiene un único número de oxidación, una única valencia. ¿Y qué es la 2? También es una única valencia de número 2. Entonces también lo pongo acá arriba. ¿De qué me está hablando este 2 y este 2? De la capacidad de combinación de esos electrones que se van a ceder y que se van a ganar o que se van a compartir en su defecto dependiendo qué elementos se estén combinando. Entonces, ¿qué quiere decir en este caso el 2? Que el hierro tiene dos electrones que puede ceder, aceptar o compartir. Pero si pensamos bien con todo lo que ya estudiamos, ¿qué podemos decir del hierro, que es un metal? No va nunca a recibir electrones, siempre va a tener tendencia a ceder esos electrones. Entonces, yo puedo cambiar este 2 que no tiene signo por ese número de oxidación por el estado de oxidación, o sea, le voy a poner un signo. Le voy a poner al hierro el signo más. ¿Qué significa? Que el hierro va a ceder dos electrones. Entonces él se va a quedar con dos cargas positivas, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay más protones ahora que electrones en su núcleo comparado con los electrones que están girando alrededor. ¿Qué pasa con el oxígeno? El oxígeno es un no metal. Entonces el oxígeno tiene tendencia a recibir los electrones. Entonces, esta valencia con el número 2, que todavía no está indicando si recibe o acepta, le voy a tener que poner el signo. Como el oxígeno acepta electrones, los electrones son de carga negativa, entonces vamos a poner un más 2. Entonces, para pensar de nuevo y recalcular qué hicimos.
pusimos los elementos que forman el compuesto binario, los símbolos, perdón, de los elementos que forman el compuesto binario, y luego pusimos primero la valencia. La del hierro, ¿cómo sé cuál usa? Porque si ustedes miran, el hierro tiene dos valencias. Tiene la número 2 y la número 3. Yo les aclaro particularmente en este ejemplo que está usando la valencia número 2. Entonces lo pongo acá arriba. El oxígeno siempre utiliza, tiene una sola y siempre es 2. Entonces también lo tiene. Tercer paso, pongo los signos. El que cede electrones va a tener un signo positivo. El que acepta los electrones va a tener un signo negativo. ¿Para qué me sirve hacer esto? Porque yo, ¿qué quiero lograr? Quiero lograr la molécula neutra, que ya lo habíamos estudiado. Este intercambio de electrones tiene que ser para formar un compuesto neutro. ¿Ok? La fórmula, la molécula, perdón, es neutra. Entonces, verifico si acá me da 0 o no me da 0. El hierro cede 2, el oxígeno acepta 2 electrones. En total, se forma una molécula neutra. La fórmula molecular sería esta parte, pero yo para aprender a hacerla tengo que saber las valencias, sus estados de oxidación y si la suma de ellos da 0. Entonces, si esto da 0, significa que logré la fórmula molecular. ¿De quién? Del óxido de hierro 2. ¿Se entendió? Ahora, si esto no daría 0, este no es el caso, vamos a ver el siguiente caso. Óxido de hierro 3. Fíjense ahora. ¿Es el mismo nombre o es distinto? Mírenlo bien. Acá dice 2 y acá dice 3. Entonces, no es el mismo compuesto. Participan los mismos elementos en esta molécula, pero no lo hacen de la misma manera. La cantidad de átomos que se unen no es la misma. Acá la relación es 1 a 1, óxido de hierro 2. Vamos a ver acá cuál es la fórmula molecular. Bueno, ¿qué hago? Lo mismo que antes, los mismos pasos son iguales. Primero pongo los símbolos de los elementos que participan. Obviamente que dice óxido de hierro, seguimos estando en la misma clasificación, es un óxido básico, un compuesto binario, un óxido básico. Vamos a poner el símbolo del hierro, vamos a poner el símbolo del oxígeno, vamos a poner las valencias. Fíjense, el oxígeno siempre es 2. Ya me lo puedo ir acordando a eso. Igual también tengo la tabla periódica para poder verificarlo. El hierro podía ser 2 o 3. En este caso, aclaramos por la nomenclatura que es el 3. ¿Sí? Entonces ponemos un 3. Ahora agrego los signos. El hierro es un metal, cede electrones, o sea que su signo va a ser positivo. Y el oxígeno, perdón, es un no metal que va a aceptar esos electrones. Entonces su signo es negativo. Y acá se me presenta el siguiente problema. Yo sé que la molécula que voy a formar tiene que ser neutra. Fíjense que acá el hierro tiene tendencia a ceder 3 electrones por las condiciones de la reacción puntualmente y el oxígeno solo acepta 2. Entonces, miren esta suma. Más 3 menos 2 más 1. ¿Qué me permite ver este 1? Quiere decir que todavía no logré la molécula, todavía no formé la molécula, no es una relación 1 a 1 como si en este caso. Tengo que ver cómo modificarla, ¿sí? Para que esta suma que yo estoy teniendo acá arriba me dé 0. Entonces, ¿qué se hace? Era lo que yo les di ayer en el PowerPoint, la última filmina, que dije, quédense pensando en esto. Tantos oxígenos como valencia tenga el elemento que lo acompaña. ¿Se acuerdan? Mañana lo vamos a leer bien. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Fíjense. La valencia, sin su signo, el número del hierro, lo voy a cruzar y lo voy a poner acá. La valencia del hierro va a ser la atomicidad del oxígeno. Y la valencia del oxígeno va a ser la atomicidad del hierro. ¿Por qué digo valencia y no digo estado de oxidación? Porque acá abajo se pone la cantidad de átomos que hay de cada uno. No puedo poner menos 2. Quiere decir que no tengo los átomos y que encima los debo, ¿no? O sea, este cruce que yo estoy haciendo solamente es del número
sin su signo, porque no podría cruzar un signo negativo, significaría que el hierro no existiría y encima lo estaría debiendo. ¿Se entiende eso? Entonces, ¿para qué me sirve esto? Esto me sirve como una regla para formar una molécula neutra. ¿Cómo corroboro que esta molécula es neutra? Miren lo que voy a hacer ahora. Puse las valencias, puse los signos, me di cuenta que no me da 0, o sea que acá no freno, no terminé de formar la molécula, ¿sí? Esta fórmula molecular 1 a 1 no es la del óxido de hierro 3. Entonces, una vez que veo que no es 0, cruzo los datos. La valencia del hierro se la escribo como atomicidad al oxígeno. Y la valencia del oxígeno es la atomicidad del hierro. Y ahora, ¿cómo corroboro que viene neutra? Fíjense, ahora yo tengo 2 átomos de hierro, que cada uno cede 3 electrones. Entonces, en total se van a ceder 6 electrones, ¿sí? Voy a borrar acá para que ustedes puedan ver bien. Ustedes háganlo más abajo. 2 hierros, cada uno cede 3. Si yo esto multiplico, 2 por 3, quiere decir que en total el hierro, con los 2 hierros se cedieron 6 electrones. Ahora me paro en el oxígeno y digo, un oxígeno acepta 2 electrones. Pero si yo ahora tengo 3 oxígenos, ¿cuántos electrones voy a aceptar en total? Y bueno, voy a aceptar, por eso pongo la carga negativa, 6 electrones. ¿Qué hice? Y cada oxígeno acepta 2. Si tengo 3, 3 por 2, 6. Ahora, con los 2 hierros estoy cediendo 6 electrones y con los 3 oxígenos estoy aceptando 6 electrones. Ahora sí puedo decir que formé una molécula neutra. ¿Con qué relación? 3 átomos de hierro con 2 átomos de oxígeno. Entonces, ¿cuál es la fórmula molecular? Esta, la que me quedó acá, si tiene la paso en limpio, es así. Hierro 2, oxígeno 3. Fíjense, si yo lo nombro por numeral stock, óxido de hierro 3. Si yo quiero basarme en la nomenclatura según su atomicidad, como prefijo pongo la cantidad de átomos que tiene cada uno de los elementos. Entonces voy a decir trióxido de dihierro. En este caso, según la atomicidad, es monóxido, mono viene de 1, de hierro. En el caso de los metales que acompañan el oxígeno, no es necesario ponerle el prefijo mono. Entonces quedaría monóxido de hierro. Por último, la que me falta es la tradicional o antigua. La tradicional o antigua dice que yo empiezo con la palabra óxido, o sea que acá voy a poner también la palabra óxido, seguida del nombre del metal, pero voy a poner la raíz del metal. Y ese metal va a terminar en oso si utiliza la menor valencia o en ico si utiliza la mayor valencia. Si yo miro este caso puntual, es el óxido de hierro 2, tiene 2 valencias, la 2 y la 3. Acá está usando la menor, entonces voy a poner óxido ferroso, ¿sí? Ferroso. Termina en oso. ¿Por qué? Porque de las 2 valencias está usando la menor. Tengo que aclarar qué valencia está usando. O la pongo en número romano, o según la atomicidad, o si no va a terminar en oso o en ico. ¿Por qué? Porque si yo pongo óxido de hierro nomás, no aclaro valencia, no aclaro nada. Mi pregunta va a ser, ¿y de cuál estás hablando? ¿De qué compuesto estás hablando? ¿Estás hablando de este compuesto o estás hablando de este compuesto? Fíjense que son diferentes. La relación entre el hierro y el oxígeno es distinta. Entonces, es muy importante la nomenclatura. Es muy importante aclarar qué estado de oxidación está utilizando, en este caso, el hierro, ¿sí? Entonces, si yo hablo de la numeral stock, es fácil. Lo aclaro entre paréntesis con número romano. Si estoy hablando de una nomenclatura antigua o tradicional, lo que tengo que hacer es utilizar las terminaciones oso o ico. Justo es el hierro que es ferroso, ferrum. ¿Por qué ferrum y no hierroso? Muchos años me preguntan, ¿por qué no ponemos hierroso o hierrico, por ejemplo? ¿Por qué no? Porque se utiliza la raíz del elemento, del compuesto del elemento que estamos utilizando. El hierro
Fíjense que su símbolo es Fe porque viene de su nombre en latín. Entonces, cuando nosotros utilizamos la raíz de este nombre, le vamos a poner ferrum. Viene de ferrum. Entonces ponemos ferroso o férrico. Fíjense. Este es el óxido de hierro 2, es el monóxido de hierro o es el óxido ferroso. Fíjense, esta fórmula molecular es el óxido de hierro 3, es el óxido férrico, ico, termina en ico porque está utilizando la mayor valencia, y si hablamos de según la atomicidad es el trióxido de dihierro. Por último, para explicarles que también según la atomicidad yo puedo formar la fórmula molecular, lo puedo hacer. Miren qué fácil es según la atomicidad, porque acá dice trióxido, o sea que tengo oxígeno, de dialuminio, o sea que tengo aluminio. ¿Ok? ¿Cuántos oxígenos tengo? Trióxido, tengo 3. Lo pongo acá abajo. ¿Cuántos aluminios tengo? Dice dialuminio, entonces tengo 2 aluminios. Los pongo acá abajo. Y ya formé la fórmula molecular. Es muy fácil a partir de esta nomenclatura llegar a la fórmula del elemento. Ahora, con lo que aprendimos antes podríamos corroborar si usamos o no si tenemos o no la molécula neutra.